Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Bueno, espero que se encuentren bien. Hoy estoy acá para hablar sobre la última parte, sobre el video anterior. El video anterior lo tuve que subir, no sé amigos si lo han visto, en dos partes, porque no me dio el tiempo en la videograbadora, ¿no es cierto?, del teléfono. Entonces tuve que hacer casi 33 minutos de moneda en una parte y unos pocos minutos en una segunda parte, pero todo, quiero dejarles en claro esto, todo es parte del mismo video. Por eso es necesario que si lo llegan a mirar, miren los dos videos, porque el video en realidad termina en el que tiene, creo que tiene 2 minutos y algo así. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, quiero terminar este tema. El tema del arrebatamiento me está llevando un video más, que es este, porque es un tema bastante complejo. Yo sé que existe gente dentro de los creyentes que creen en este evento justamente porque son creyentes, pero que también a mí me mira gente que no es creyente y que por ende le cuesta creer que esto vaya a ocurrir, o le cuesta creer, más allá de que vaya a ocurrir, que le cuesta creer que algo así pueda pasar. Entonces, yo le voy a decir algo. En el siglo X también era increíble que alguna vez nosotros íbamos a mirar televisión en un aparato que iba a reproducir imágenes y sonidos. Y también en el siglo X era imposible. Si alguien hubiese tenido una máquina del tiempo y viajado ahí, les hubiese dicho a las personas y a la civilización del siglo X que iba a llegar un momento en que las personas en un teléfono iban a tener para sacar fotos, ni hablemos, ni para grabar video, no lo iban a creer, le iba a parecer algo totalmente anormal, ¿no es cierto? Es más, iban a tildar de loco a la persona que le hubiese contado eso. Pero bueno, hoy vemos que es cierto, ¿no es cierto? De hecho, yo le estoy hablando a través de la videocámara de uno de esos aparatos que quizás la gente del siglo X, si se lo hubiesen contado como yo le estoy contando a usted, que no es creyente y está mirando este video, que la Biblia predice que va a haber una desaparición masiva de personas del planeta. Así que bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que el ser humano juzga la realidad nada más que con 5 sentidos. Y la ciencia, ya nuestra ciencia, ya no le voy a hablar ni de nada místico, ni de nada religioso. La ciencia dice que el hombre tiene más de 5 sentidos. Juzgamos la realidad por 5 sentidos y creemos, o muchos creen, mejor dicho, que a través de los 5 sentidos ya estamos en condiciones de juzgar toda la realidad. Mire, yo le voy a decir algo. Los 5 sentidos es similar a ser un miope y un ciego. Entonces, con este ejemplo, tómelo así. Usted juzga la realidad con 5 sentidos. Y con los 5 sentidos juzgamos nada más que el 1% de la realidad. El 99% restante solo lo podemos mirar a través de la fe. Y la ciencia misma ya cada vez más corrobora de que el hombre está totalmente ciego a la totalidad de la realidad, de la existencia de la realidad. El plano espiritual es la realidad total. Y la misma ciencia cada vez más lo reconoce. Bueno, con esto quería dejar esto en claro. Y ahora vamos a meternos en los últimos 2 puntos que yo quiero tocar acerca de el título que tiene este video programa sobre el arrebatamiento, que es un misterio, porque realmente es un misterio tanto para los que creen y muchísimo más para los que no creen. Pero que sea un misterio no significa que no vaya a ocurrir. Otro de los engaños con los que se está preparando a la gente para tratar de explicar el tema del arrebatamiento,
porque esto va a producir que ya lo voy a tocar ese punto, va a producir un quiebre psicológico terrible, muy importante en gran parte de la población mundial cuando este evento ocurra. Se habla del proyecto Bluebeam. Yo no sé si ustedes saben lo que es el proyecto Bluebeam, traducido al español es Proyecto Rayo Azul. Se dice, a mí no me consta que eso sea, pero como que no me conste no significa que no pueda existir. Acá esto es lo que vamos, ¿no es cierto? Que hoy vivimos en una época donde no podemos negar absolutamente nada, no podemos decir que algo no puede ocurrir, porque con todo el avance tecnológico y científico que hay, estos avances, particularmente el científico, están corroborando cada vez más verdades espirituales de más de 6.000 años. Entonces no podemos tener esa jactancia, particularmente la gente que no es espiritual para nada y que por ende no cree, no podemos tener la jactancia ni la soberbia de decir de que porque algo no lo puedo percibir con los 5 sentidos, no existe, o no puede ser cierto, o no puede ocurrir. Que esto era un poquito lo que les hablaba cuando hice la introducción de este video, ¿no? El proyecto Bluebeam se dice que es una tecnología que ha desarrollado la élite a través de las grandes potencias, ¿no es cierto? Y que dice que este es un proyector, este proyecto es una máquina que tiene la particularidad de poder proyectar en 3 dimensiones imágenes en el cielo. Y que a través de este proyecto quieren simular, para engañar a la humanidad, la segunda venida de Cristo. Con imágenes 3D, ¿no? Imagínense lo que va a ser eso, ¿no? Algunos dicen esto, que algunos están buscando, que es una tecnología secreta, que no la han dado a conocer la élite a la opinión pública en general, que quieren simular la segunda venida de Cristo con este proyecto Bluebeam, con esta máquina que tiene esta característica de poder proyectar imágenes en 3D al cielo, para así engañar a las masas y someterlas a un control más férreo, ¿no es cierto? La otra variante que se dice del proyecto Bluebeam es que planea la élite a través de esta máquina es que se aparezcan los principales referentes de cada religión, ¿no es cierto? Mahoma en el Islam, Jesucristo en el cristianismo, Buda para los budistas, etcétera, etcétera, ¿no? Poner imágenes holográficas en 3D en el cielo, que parecen muy reales y que a los que desconocen la existencia de esta tecnología les va a engañar los sentidos, les va a perturbar los sentidos y les va a hacer creer que verdaderamente sus referentes religiosos están ahí, llamándolos a la unidad de todas las religiones, ¿no es cierto? Para así conformar una super iglesia mundial. Esta es otra de las cosas que se dice que podrían suceder con esta tecnología del proyecto Bluebeam. Ahora bien, existe un problema con el proyecto, con la máquina esta holográfica que tiene la élite, que a través del proyecto Bluebeam, y es que la segunda venida de Cristo no la van a poder simular, por más tecnología que tengan, porque en la segunda venida de Cristo, primeramente el apóstol Juan dice en el Apocalipsis, en el capítulo 1, he aquí que vienen las nubes del cielo y todo ojo le verá. Esa es una que dice la Biblia, que esto quizás lo puedan simular a través del proyecto Bluebeam. Pero hay algo que el apóstol Pablo dice en el mismo capítulo y en los mismos versículos en donde habla sobre el arrebatamiento de los creyentes, en donde dice que, y esto es la muerte, que previo al arrebatamiento Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y luego nosotros, los que estemos vivos, refiriéndose a los cristianos. Pablo le está hablando a los cristianos acá, no le está hablando, el contexto de la carta es a los cristianos, porque los que no creen se van a quedar, van a tener que pasar durante los últimos 7 años de gobierno mundial del anticristo y
va a haber oportunidad durante esos 7 años para que va a haber mucha gente que se va a convertir a Cristo, que se va a acordar de todo lo que los creyentes le hablaron previo al arrebatamiento, y muchos van a creer porque se van a acordar de todo lo que le hablaba. A mí me dijo que iba a ocurrir un arrebatamiento, van a decir muchos, a mí me hablaron que esto iba a pasar, y eso quizás Dios, por medio de su Espíritu Santo, trabaje en el corazón y en la mente de estas personas que no creyeron y se quedaron, no participaron del arrebatamiento, y eso le va a producir, y se van a dar cuenta de que la Biblia es y contiene la verdad de Dios revelada al mundo, ¿no es cierto? Les decía, lo que no va a poder hacer el proyecto Bluebeam, tratando de simular la segunda venida de Cristo, es que Pablo dice que los muertos en Cristo han de resucitar primero. Es decir, el proyecto Bluebeam, esta máquina tecnológica que supuestamente tiene la élite, y que puede proyectar imágenes muy reales, de tal manera que perturba los sentidos de quien lo está observando, y logran que las personas que estén mirando lo que supuestamente esta máquina 3D holográfica produce, no puedan discernir la realidad de lo que no es real, les perturba los sentidos y puede así inducirlos al engaño. Lo que no puede hacer la élite es resucitar a los muertos. O sea, no se conoce, nadie tiene el poder sobre la muerte más que Dios. Y esto no lo van a poder simular. ¿Cómo van a simular que millones de personas se van a levantar de sus tumbas y saldrán disparadas hacia el cielo a encontrarse con Cristo? No lo van a poder hacer. Por lo tanto, yo dudo de que intenten simular, por esto que les digo, la segunda venida de Cristo. Porque en el arrebatamiento primero va a haber una resurrección de los muertos en Cristo, y luego serán arrebatados los que ya saben de este evento que ha de venir y que están esperando a Cristo, y serán los que estén vivos, y los que estén muertos serán disparados para encontrarse en las nubes con el Señor, como bien escribe el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, y así estar siempre con el Señor, dice Pablo. Lo que sí yo creo que podrían hacer, porque podría resultar más, es la segunda opción, que hagan aparecer en el cielo unas grandes holografías de los principales referentes de todas las religiones, perturbando así los sentidos de todos los religiosos del mundo, perturbándolos en el sentido de que no van a poder distinguir qué es una holografía, y que esos referentes que van a aparecer en 3D en los cielos del mundo no son reales, sino que es un engaño. Pablo dice que el anticristo, el advenimiento del anticristo va a venir por medio de milagros, señales, y escuchen bien esto, el apóstol Pablo dice, y prodigios mentirosos. Así que, y el proyecto Bluebeam y esta máquina que tiene esta facultad de proyectar imágenes holográficas en 3D, tan nítidas y tan reales, que hace que se perturben los sentidos de quienes están captando esas imágenes y no puedan discernir que son imágenes holográficas de la realidad. Eso sí que tiene toda la pinta de ser un prodigio mentiroso, ¿no? Pablo dice que así será el advenimiento del anticristo, ¿no es cierto? Dice, inicuo, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice Pablo, ¿no? También escribiéndole a los tesalonicenses. Les recomiendo que lean, ¿no es cierto?, tanto a los creyentes como a los no creyentes, para que puedan, porque ahí está la información. Tanto la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ¿no es cierto?, donde habla de esto, y también la primera carta a los tesalonicenses, donde también habla de este tema, pero mucho más en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que la lean, porque él ahí habla de estos eventos, ¿no es cierto? Tanto de cuáles serán las señales que estarán preparando el advenimiento, la irrupción del anticristo en el mundo, como también del arrebatamiento, que es el tema que nos tiene en este video. Bueno, esto, ¿no? Posiblemente, porque también está en el movimiento ecuménico, ¿no es cierto?, junto con la élite, están buscando
el tema de, y la Biblia misma, el libro del Apocalipsis habla de que va a haber también una única religión mundial, ¿no es cierto? Recuerden que en el video donde les hablo sobre el anticristo, la élite está buscando no solamente ir hacia un gobierno mundial, sino también a ir hacia una única superiglesia mundial que englobe a todas las religiones, ¿no es cierto? Y esto también habla el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, cuando se refiere a la gran religión mundial, que va a ser como la mano derecha del gobierno mundial del anticristo, va a ser esta superiglesia mundial ecuménica, ¿no es cierto?, que en el capítulo 17 del Apocalipsis, a esta superiglesia mundial, Juan la nombra como la gran ramera, ¿no? Esto está en, si lo quiere leer, esto está en esta gran ramera, esta gran superiglesia mundial. Metafóricamente el apóstol Juan la nombra como la gran ramera, ¿no? Bien, esto por un lado. Por el otro lado, quisiera también hablarles, y ya para cerrar el tema del arrebatamiento, un misterio, quiero hablarles de este punto, ¿no? De las consecuencias que el arrebatamiento, ¿no es cierto?, va a tener sobre el mundo, el quiebre psicológico que va a tener el arrebatamiento sobre los que no son creyentes, va a ser terrible. Precisamente uno de esos motivos es que los que no son creyentes no creen que esto vaya a ocurrir. No creen, les parece algo de alguna mente volada o fumada. Pero bueno, como les dije en el principio del video, ¿no es cierto? Les di ejemplo y les voy a dar un ejemplo más. La generación de Noé, tampoco cuando Noé les anunciaba que Dios iba a enviar un diluvio de agua sobre la tierra, tampoco creyó. Se le reían a Noé. Mire usted cómo se va repitiendo la historia, ¿no? Es verdad que la historia es cíclica. Se le reían a Noé. ¿Por qué? Porque antes del diluvio, no le creían, porque antes del diluvio, decir que iba a caer agua del cielo era una locura. Como hoy es una locura decir que millones de personas van a ser arrebatadas hacia el cielo para recibir a Cristo en el aire y así estar eternamente con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hasta el diluvio no llovió. En el libro del Génesis, si usted lo lee, dice que existía alrededor, y la ciencia después lo corroboró también. Esto es lo bueno, ¿no? Que la ciencia va corroborando todo lo que la Biblia durante siglos ha afirmado, porque la Biblia es un libro de afirmaciones. Y usted, ante un libro que afirma, usted puede creer o no creer. Pero lo que la Biblia afirma son verdades. Usted las puede debatir, usted las puede cuestionar, pero la Biblia afirma, no supone, afirma. Y esto es lo bueno, que la ciencia, muchas de las cosas que la Biblia ha afirmado durante siglos, la ciencia lo ha corroborado. Una de estas cosas es que antes del diluvio no llovía sobre la tierra, porque existía una capa que se llamaba hidrósfera y que hacía, como dice en el libro del Génesis, producía un vapor que surgía de la tierra y ese mismo vapor regaba toda la vegetación que existía. De modo que no hacía falta que caiga agua del cielo. No hacía falta que llueva, porque esta capa que rodeaba la tierra, que se conocía como hidrósfera, hacía que un vapor se convierta en agua y regaba toda la vegetación que estaba sobre la tierra. ¿Qué sucedió durante el diluvio? Cuando Noé dice que Dios iba a enviar un diluvio de aguas desde el cielo, la generación de Noé se le reía a Noé porque decían que va a caer agua del cielo, este viejo está loco, decían, el viejo está loco. Es más, cuando Dios le ordena a Noé que construya el arca y le da las medidas,
La gente de Noé que estaba aburrida y quería divertirse un rato, se iban a burlar de Noé y sus hijos mientras estaban construyendo el arca. Decían, Noé, ¿dónde está el agua? ¿A dónde está el agua, Noé? Construyes un barco y no hay agua. ¿A dónde está el agua? Le decían. Y se le reían y se le burlaban. Pero Noé se mantuvo fiel y creyó lo que Dios le dijo, no lo que opinaba la corrección política del tiempo de Noé. Noé se mantuvo fiel y sus hijos se mantuvieron fieles. Es increíble también que todas las medidas, y esto es lo que es otra cosa que quiero agregar a la veracidad de la Biblia y de todos los datos y de las afirmaciones que hace el libro de Dios, es que cuando Dios le da las medidas a Noé, la US Navy americana, sacando esas mismas medidas que Dios mismo le da a Noé, comienza a utilizar eso y se terminan dando cuenta que las medidas del arca son las mismas medidas de un barco de estos grandes que tienen las marinas de las potencias mundiales, ¿no es cierto? Estos barcos que tienen capacidad inclusive hasta para que aterricen aviones, yo en este momento no recuerdo el nombre. Las medidas dan un superbarco de esos. Las medidas son exactas. Entonces, podemos ver cómo la ciencia va corroborando todas las verdades, una por una, que la Biblia ha dicho durante todas las eras. Y como miles de profecías que ya se han cumplido también. Entonces, la Biblia es un libro que contiene la verdad. Como le dije, usted la puede creer, usted no la puede creer. Usted la puede cuestionar, la puede debatir, pero la verdad de Dios está en ese libro. Dios se revela al mundo por medio de la Biblia. Yo en otro video he hablado que Dios se revela de 4 maneras a la humanidad. La primera es a través de la creación, la segunda es a través del pueblo de Israel, la cuarta es a través de la conciencia humana, la primera es la creación, la segunda es el pueblo de Israel, la tercera es la conciencia y la cuarta y máxima revelación de Dios es Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses. Así que, y yo agregaría que la Biblia es también una manifestación y una revelación de Dios al hombre. Tanto que la Biblia es la palabra escrita de Dios y Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Bien. Entonces, usted imagínese, ¿no? Hoy, que a muchos les cuesta creer que va a haber un arrebatamiento, muchos se burlan, muchos lo miran con indiferencia, el quiebre psicológico que esto va a producir va a ser impresionante, amigo. Tanto es así que, esto lo digo yo, esto es un pensamiento particular mío, no lo dice la Biblia, aclaro, tanto es así que yo creo que el arrebatamiento va a ser el evento, repito, el evento que la élite está necesitando para terminar de unir a todas las naciones en un solo gobierno mundial. ¿Sabe por qué creo yo personalmente que va a ser el evento que ellos necesitaban porque va a producir un quiebre psicológico impresionante? Imagínese que no desaparece gente, digamos, entre comillas, de la nada, así porque sí, todos los días, no desaparece. Y en este evento va a ser así, va a ser gente que va a desaparecer, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser el arrebatamiento, ¿no? Y esto va a ser el anillo que la élite está esperando, va a ser el evento por el quiebre psicológico que va a producir en las masas y que la gente va a quedar a merced de que cualquiera que le diga cualquier cosa lo van a hacer. ¿Me entiende? Va a producir un quiebre psicológico terrible.
caos en las grandes ciudades. El caos que va a haber en las grandes ciudades va a ser terrible. Imagínense, van a desaparecer choferes, van a desaparecer pilotos de avión, las carreteras van a estar atestadas, comercios van a ser saqueados, va a ser terrible el quiebre psicológico y el caos social que va a producir el arrebatamiento, va a ser terrible y va a ser, otra vez digo, uno de los grandes o el evento que va a permitir a la élite poder implantar finalmente su gobierno mundial y que también abra el camino para finalmente la manifestación del anticristo, del inicuo, ¿no? Gente totalmente quebrada psicológicamente que al primero que le ofrezca paz y seguridad y explicación de los eventos que han ocurrido, le van a entregar la mente, le van a entregar todo le van a entregar. Así que bueno, esto es lo que quería, los dos puntos que quería tocar para cerrar este tema del arrebatamiento, un misterio, y llamarlos a todos los que aún no crean, que todavía están a tiempo, que necesitan volver a Dios. Si no se han arrepentido, arrepiéntase de sus pecados. No importa la vida que usted haya llevado. El sacrificio de Cristo en la cruz provee una nueva vida y perdón de pecados para todo aquel que crea. Juan 3:16 lo dice claramente. Dice que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le quiere dar una nueva vida en Cristo, pero para acceder a esa nueva vida en Cristo usted tiene que creer que el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y su sangre derramada en la cruz puede limpiarlo de todas sus maldades, de toda la vida que ha vivido lejos de Dios, que no ha vivido de acuerdo a los principios del reino de Dios. Cristo, por medio de su sacrificio expiatorio, le da perdón de pecados y nueva vida. Y esta nueva vida no es que usted se va a transformar en santo de la noche a la mañana. No, usted recibe en el momento que cree con sinceridad de corazón, usted recibe la salvación. En el momento que usted creyó que Cristo pagó por sus pecados en su sacrificio expiatorio en la cruz, en ese momento usted recibe el perdón de sus pecados y la nueva vida. Y es sellado con el Espíritu Santo. Y la santificación, o sea, el proceso, es progresiva, no es espontánea. Lo único que depende de usted. Usted, a partir de ahí, comienza a vivir una nueva vida y usted dispone cuánto tiempo va a invertir en buscar a Dios para que Dios pueda, por medio del Espíritu Santo, santificar su vida y Él hacer la obra en usted, en su ser interior, de quitarle todos los hábitos y las formas que a Dios no le gustan, que usted hereda de su viejo hombre, ¿no es cierto?, del hombre pecaminoso. Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio de la obra progresiva de la santificación, le va a ir dando nuevos hábitos, nuevas formas que van a ser conformes y semejantes al carácter de Cristo, que Cristo tuvo. Pero yo los llamo una vez más. El evento del arrebatamiento está a la vuelta de la esquina, amigos. No sabemos el día y la hora, pero tenemos señales que nos indican que ese día del arrebatamiento se está acercando. Entonces yo lo invito, amigo, que usted que no cree, que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que usted por medio de la fe acepte a Cristo. Acepte la salvación que Dios le está ofreciendo por medio de Jesucristo. Hágalo con una oración en sus propias palabras. Señor Jesús, reconozco que he pecado, acepto por medio de la fe y creo que Cristo pagó en la cruz y en el derramamiento de su preciosa sangre en la cruz por mis pecados. Lo tomo, Señor, y de ahora más me dispongo a buscarte para que por medio de esta nueva vida que me has dado me vayas santificando progresivamente. Esta es una oración, le doy un modelo de oración. Usted puede hacer la suya, que contenga estos elementos. Amigo, no pierda más el tiempo. No se quede
No se quede, porque lo que vendrá después del arrebatamiento son 7 años terribles. 7 años terribles. Usted hoy puede ser salvo. Usted hoy, si de corazón sincero se arrepiente y busca a Dios y se vuelve a Él con un corazón sincero, usted puede escapar de los terribles juicios que han de venir por parte de Dios a la humanidad durante 7 años. 7 años que serán terribles. 7 años que aparentarán empezar bien, pero terminarán con el peor de los juicios de Dios. Porque Dios en esos 7 años va a juzgar 6.000 años de pecado, de injusticia y de impiedad humana. Así que imagínense que los juicios de Dios durante esos 7 años están resumidos en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Todo esto usted lo puede ver, lo que van a hacer esos 7 años, leyendo el libro del Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 19, donde ya ahí, pasados los 7 años, Cristo vuelve por segunda vez, pero para allá instaurar su reino en la tierra y derrotar al anticristo y a los que le han sido fieles al anticristo. Amigo, no lo quiero hacer más largo, no pierda más el tiempo, busque a Dios. Si aún no ha recibido la gracia de Dios por medio de Jesucristo, a través del arrepentimiento de sus pecados y del sacrificio expiatorio de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, hágalo hoy. El arrebatamiento está a las puertas. Sea sabio y no necio, amigo. Nos vemos en un próximo programa de la Palabra Revelada. Hasta pronto.